buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de nada quería comentaros que en el canal secundario de Altcoins he subido 2 análisis hoy, así que podéis ir a echarle un vistazo. Como siempre os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ahora, revisando el calendario económico para la semana que viene. Sobre todo destacaría que el jueves 28 de septiembre tenemos datos del PIB en Estados Unidos. Se espera un ligero incremento pasando del 2% al 2,2%. Ese mismo día también un poco más tarde tendremos declaraciones de Powell, de las que, tendremos que estar pendientes, a ver si da alguna pista de cara al futuro. Y luego el viernes también tenemos datos muy importantes. PIB de Reino Unido, donde también se espera un ligero incremento del 0,1 al 0,2. Tenemos datos del IPC en la zona euro. En este caso se espera una caída pasando del 5,2% al 4,6%. Y un poco más tarde tendremos comparecencia de Lagarde también. Respecto al SP500 estamos a la espera de ver la reacción sobre la parte baja de la estructura, ya que la semana pasada nos quedábamos en estos 4.335 casi, viendo cómo intentaba romper la parte baja de la estructura. Lo ideal para poder seguir trabajando esta estructura es que desde aquí tuviésemos un rebote al alza, y esto deberíamos de tenerlo en cuenta entonces como una pequeña muestra de debilidad. Si por el contrario llegas a perder esta zona, podría ser un giro rápido que nos pudiese llevar a niveles operativos más bajos, como por ejemplo comentábamos este objetivo sobre los 4.120 más o menos, que fue una estructura anterior que también estuvimos trabajando en el canal, y esa podría ser otra zona donde el precio podría volver a encontrar un equilibrio. Ahora, pasando ya con Bitcoin, mucho movimiento en estas últimas 2 horas. De hecho vamos a bajar hasta el timeframe de 15 minutos para verlo todo mejor. Como podéis ver, hemos tenido un ligero movimiento alcista buscando sacudir zona de máximos. Ha llegado por bastante poco, pero ha llegado a sacudir los máximos, y tras esto estamos teniendo un reingreso en la estructura. En esta situación ha sido más una sacudida por ambos lados, porque a pesar de que no ha buscado la parte baja de la estructura, sí que está haciendo una sacudida interna a zona de mínimos dentro de la estructura. Además, si vemos el volumen, justo la vela que más volumen tiene es precisamente en la que vienen a sacudir la zona de mínimo. Por lo que mucho cuidado, porque aquí en estas 2 sacudidas tendríamos que priorizar en este caso la sacudida interna. La clave será ver la reacción del precio para confirmar esa acción, porque después de esta sacudida interna lo que esperaríamos en este caso es intentar atacar nuevamente la parte alta. Pero si por el contrario viene a visitar la parte baja de la estructura, confirmando con esto la muestra de debilidad de la sacudida de la parte alta de la estructura. Entonces la acción del precio durante las próximas horas va a ser clave para poder determinar qué setups estaríamos buscando. Recordemos también un poco en el contexto en el que se encuentra ahora mismo esta estructura, ya que tenemos 3 estructuras actualmente. Esta, que es la más grande de todas, donde teníamos cierta tendencia alcista, el contexto era alcista después de esta sacudida de mínimos y de alcanzar la parte alta de la estructura, y lo que estábamos sobre todo esperando es si esta estructura se acababa confirmando como una reacumulación, ya que observábamos cómo sobre la zona de los 27.500 casi se evidenciaba cierta presión vendedora que era suficiente para impedir que el precio continuase con ese movimiento alcista. Tras esto inició esta segunda estructura de aquí, podemos decir que es la estructura mediana, y la cosa es que después vimos la ruptura de esta estructura mediana, donde se comenzó a formar esta otra estructura, que es la estructura pequeña. Entonces en gran medida va a depender de esta estructura pequeña lo que hagamos también en el resto de estructuras. Por eso tenemos que estar tan pendientes durante las próximas horas. En base a lo que estamos viendo en el gráfico, creo que la semana que viene podríamos tener bastante movimiento en el mercado, porque estamos pendientes de resolver ya las 3 estructuras, podríamos decir. La pequeña, lo más probablemente es que veamos que se resuelva durante las próximas horas, debido a esta volatilidad que comienza a entrar. En función de cómo se desarrolle esto, también empezaremos a finalizar con el equilibrio de esta otra, y solamente en el caso bajista seguiríamos trabajando esta otra estructura, ya que en caso de confirmar estas 2 estructuras como bajistas, el principal objetivo sería buscar la parte baja de la estructura mayor, los 25.358. Así que lo dicho, pendientes a ver cómo acaba desarrollándose después de este movimiento, porque claramente ahora mismo estamos viendo ya participación por parte de los institucionales que comienzan a posicionarse de cara a romper este equilibrio. Después de una sacudida interna, lo que he dicho antes, esperaríamos que atacásemos lo antes posible la parte alta. Y tras esto lo que tendríamos que hacer es una operativa de fallo estructural. Como comentaba en el vídeo de ayer, en esta situación tendríamos que esperar a que reingresase dentro de la estructura mayor
y en la consolidación sería donde podríamos estar valorando compras. Si por el contrario llegase a confirmar esa debilidad, tendríamos que priorizar setups bajistas, con cuidado con las zonas operativas que ya hemos comentado también anteriormente. Tenemos aquí el VWAP mensual sobre los 26.296 y la zona del VPOC en torno a los 26.000. La pérdida de estas zonas nos pondría en este objetivo que comentábamos de la parte baja de la estructura, evidenciando con esto también aún más debilidad en la estructura mayor. Como veis, aquí teníamos mucha liquidez por parte de los long y al final por eso digo que esto es una sacudida interna, porque a pesar de que no ha venido a por toda esta liquidez que estamos viendo aquí, que esta es la que está por debajo del mínimo, aquí ya había bastante liquidez acumulada y en caso de que los operadores quisieran llevar el precio a niveles operativos más altos con cierta urgencia, quizás podrían en este caso limpiar solamente lo que hay dentro de la estructura y rápidamente intentar atacar la parte alta. De momento estamos viendo cómo el precio vuelve a visitar estos niveles operativos, así que estaremos esperando a esa confirmación que comentaba anteriormente. Mirad justo ahora cómo está buscando esta liquidez que tenemos ya por aquí. Está aumentando muchísimo la volatilidad a medida que nos acercamos ya a la apertura del lunes. Han limpiado una primera parte de esta liquidez, pero todavía queda pues hasta la zona de los 26.179. Lo malo de esto es que cuando veáis el análisis ya habrá pasado cierto tiempo, no demasiado porque intento subirlo, nada más lo grabo, pero sí que parte de esta información pues no va a llegar tan fresca, porque es que está pasando justo ahora el máximo momento de volatilidad que hemos tenido durante todo el fin de semana. Si nos centramos en 25X, vemos como donde más liquidez hay es por parte de los long. Si llegasen a limpiar toda esta zona y luego reingresasen, esa tendría que ser también la sacudida que predominaría en el análisis, que sería algo de este estilo, con la posterior consolidación obviamente. Aquí seguiríamos buscando compras, pero esperando también a lo que os comentaba anteriormente, el reingreso en la estructura mayor. 50 y 100X es esta la situación. La liquidez interna que comentábamos, también hay liquidez en torno a los 26.950 y sobre todo en la zona de los 26.187 más o menos. Hay bastante más liquidez ahora mismo por parte de los long, es lo que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Por el momento el indicador de dirección sigue marcando tendencia alcista. Vamos a ver si después de estas liquidaciones se mantiene. Que por cierto, recomiendo seguirme en Twitter si queréis de vez en cuando actualizaciones de esta herramienta, ya que las suelo compartir por ahí. En Bookmap estamos viendo mucha actividad también durante estos últimos minutos. Como podéis ver, aquí pusieron órdenes de venta intentando que el precio no subiese de los 26.750, entraron algunas compras sobre los 26.350 y empiezan a entrar ahora también sobre los 26.250. Absorción de compras durante este movimiento bajista y también bastantes liquidaciones, características de una sacudida en búsqueda de contrapartida. En el multibook lo único que puedo destacar es que hay bastantes ventas sobre la zona de los 27.500 y ya no hay compras en la zona de los 26.200 como comentábamos anteriormente. Y ya para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Han limpiado todo esto que estaba por aquí prácticamente, que es la liquidez que comentábamos ayer en el vídeo. En este caso parece ser que queda un poco de liquidez por parte de los short en torno a los 26.000, o mejor dicho hasta los 26.940 y luego por parte de los long hasta los 25.800. Ahora vamos a ver un poquito los CVDs porque está habiendo mucho movimiento. Binance más o menos siguiendo al precio, Bybit comprando spot durante el movimiento bajista, Bitget yo diría que más o menos siguiendo al precio, pero no con demasiada agresividad, al menos en el movimiento bajista. OKX sí que está siguiendo al precio con bastante agresividad en general. BitMEX estuvo comprando de forma continuada y de hecho no está vendiendo durante el movimiento bajista, y el que parece ser que sí que está vendiendo de forma agresiva es Bitfinex. En el mapa de corto plazo esto es lo que podemos observar. Se está creando aquí un clúster por parte de los long sobre los 26.220, otro en torno a los 26.008 y otro en torno a los 25.845 más o menos. Por parte de los short tenemos liquidez hasta los, bueno, mejor dicho, desde los 26.683 hasta los 26.790 y luego aquí tenemos también un poco sobre los 27.160.